dan un segundo y... Voy a... Me avisan si se puede ver, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Súper. Bueno, como les había dicho, buenas noches. El día de hoy lo que vamos a explorar, estoy seguro que ya lo leyeron, es el tema de los sacramentos, específicamente el origen, su desarrollo a lo largo de la historia y el significado dentro de la fe cristiana. Los sacramentos no son simplemente, como lo vamos a ver ahora, no son simplemente rituales externos, sino que son signos que tienen un significado mucho más profundo porque reflejan la acción de Dios en la vida de nosotros, en la vida de los creyentes. Son momentos, los sacramentos son momentos especiales donde Dios lo que hace es hacerse presente de una forma particular, otorgando su gracia y fortaleciendo la relación entre Dios y entre su pueblo. Entonces lo que vamos a ver es cómo surgieron los sacramentos, qué fundamento tienen en la Biblia, en la tradición cristiana, cómo se han entendido estos sacramentos a lo largo del tiempo y cuál es su impacto en la vida de quienes los reciben. También vamos a ver cómo la Iglesia ha definido la cantidad de sacramentos que existen y la naturaleza, y cómo su significado se ha ido enriqueciendo a través de la reflexión teológica y la práctica a lo largo de los siglos. Entonces, voy a pasar a la siguiente. Un segundo, ahí sí. Ahora, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos, como había dicho hace un momento, son signos visibles de la gracia de Dios y son medios por los cuales Cristo sigue actuando en su iglesia. No son solo símbolos con un significado espiritual, sino que acciones concretas que van a comunicar la gracia de una forma real y de una forma verdadera. Los sacramentos, por su naturaleza original y su excelencia, lo que, como dicen tal cual como dice en el texto, no pueden dimanar solo de la iglesia, ni ser el resultado de la capacidad de crear formas nuevas. Su origen se sitúa en el ser mismo del Verbo encarnado y en la sacramentalidad original de Jesucristo y su permanencia misteriosa en la iglesia. Entonces, ¿cómo se originan? ¿De dónde vienen estos sacramentos? ¿Cómo se originan? Los sacramentos no son una creación de la iglesia, ni son un resultado de la evolución cultural o de la evolución ritual de la iglesia, sino que tienen su origen en Cristo mismo. Fueron instituidos por Él como formas concretas, como medios concretos para comunicar la gracia de Dios a los creyentes, para comunicar la gracia de Dios a la iglesia. Entonces, a lo largo de la historia, muchas religiones han desarrollado distintos tipos de ritos con el propósito de establecer una conexión directa con lo divino. Sin embargo, los sacramentos cristianos no son este tipo de prácticas. No son, no son prácticas humanas que se fueron perfeccionando con el tiempo, sino que signos efectivos de la acción de Dios, como señala en el documento que solo Dios puede ser autor de los sacramentos, pues si solo Dios crea en el orden natural, también solo Dios crea en el mundo sobrenatural, lo cual es propio de los sacramentos. Esto significa que la gracia que transmiten los sacramentos no dependen de la fe o dependen del esfuerzo humano, sino que provienen directamente de Dios. Son un don divino que Cristo dejó a su iglesia para poder fortalecer a los creyentes y poder acompañarlos en su vida de fe, en su vida eclesiástica. Perdón, ahí saco el teléfono. Entonces, aunque los evangelios no siempre están mencionando explícitamente el momento exacto en que Jesús instituyó cada sacramento, lo que podemos encontrar son referencias que confirman su origen divino. Por ejemplo, en el caso del bautismo, Jesús lo que dice explícitamente: vayan y hagan discípulos, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue instituido por Jesús. De manera similar, la Eucaristía
que fue instituida en la última cena fue cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, cada sacramento tiene un fundamento en la enseñanza y un fundamento en las acciones de Cristo. No son sacados de la nada. Ay, ahí sí. Entonces, ¿son los sacramentos simplemente rituales religiosos? Desde la antigüedad, las distintas civilizaciones han ido desarrollando ritos religiosos como una forma de poder conectar con lo divino, como había dicho previamente. En Grecia y en Roma, esto está en su documento, por ejemplo, existían los cultos mistéricos, en los que los iniciados participaban en ceremonias secretas para recibir supuestos favores de los dioses, de forma inmediata. Estos rituales estaban cargados de simbolismo y en muchos casos se creía que tenían un efecto automático sobre la realidad espiritual de las personas. Sin embargo, los sacramentos cristianos no son así. Los sacramentos que aparecen en el documento son completamente distintos. No son simples actos rituales que son diseñados por los hombres, ni siquiera ni funcionan como prácticas mágicas en las que se obtienen beneficios espirituales solo por realizarlo. El documento dice, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo no se repiten, sino que se actualizan y se hacen presentes en el tiempo. Esta es una diferencia que es clave, porque mientras que los ritos paganos se creía que las acciones humanas influían sobre lo divino, en el cristianismo los sacramentos son obras directas de Dios. No dependen del acto externo en sí mismo, sino de la acción de Cristo, que actúa a través de la Iglesia para poder comunicar su gracia. Cada vez que se celebra un sacramento, no se trata de repetir un evento pasado de forma simbólica, como un ritual, sino que de hacer presente ese misterio de Cristo de una forma real y de una forma efectiva. Por ejemplo, en la Eucaristía no se reproduce la última cena como tal, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que se hace es actualizarlo y se ofrece nuevamente a los creyentes. Entonces los sacramentos no son simplemente tradiciones religiosas, ni son, podemos decir, ni siquiera son expresiones culturales, sino que son encuentros de verdad, encuentros reales con la acción salvadora de Dios en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes dentro del judaísmo? Aunque los sacramentos cristianos no vienen de ritos paganos, sí podemos encontrar en el Antiguo Testamento ciertos signos que los prefiguran. Dios lo que hizo fue manifestar a su pueblo, se manifestó a través de alianza, a través de pactos, sacrificios y ritos que anunciaban de forma simbólica lo que más tarde se cumpliría plenamente en Cristo, que es lo que conocemos nosotros y es lo que predicamos. Algunos de estos ejemplos son el pacto de Dios con Noé, que es un signo de la nueva vida después del diluvio, reflejo de la purificación a través del bautismo, el sacrificio de pan y vino de Melquisedec, donde se muestra la Eucaristía, donde Cristo se ofrece como alimento espiritual, el sacrificio del Cordero Pascual, que aparece en Éxodo 12, que es la imagen del sacrificio de Cristo, de ese Cordero verdadero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y el rito del macho cabrío expiatorio levítico simbolizaba la transferencia de los pecados desde el pueblo, anticipando el sacramento de la reconciliación. Entonces, estos ritos, aunque tenían un sentido profundo en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, lo que eran figuras de lo que vendría a ser perfeccionado después. El documento dice que los sacramentos del Nuevo Testamento no solamente contienen la gracia, sino que la confieren a quienes los reciben dignamente. San Pablo también establece paralelismo entre Moisés y Cristo, destacando cómo es el paso a través del Mar Rojo y del Jordán, cómo esas cosas representan el bautismo. Esto está en Primera de Corintios. Y en el Nuevo Testamento, estos signos del Antiguo Testamento lo que cobran es un significado mayor, un significado pleno, porque ya no son solo prefiguraciones, sino que son realidades que lo que van a hacer es comunicar la gracia de Dios de forma efectiva. Ahora, nos podemos preguntar si siempre se usó la palabra sacramento como tal. Y el término sacramento no siempre tuvo el significado que le damos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes utilizaban la palabra griega mysterion, que significa misterio. Y este término aparece unas 20 veces en los escritos de Pablo,
haciendo referencia al plan salvífico de Dios, es decir, a su manifestación progresiva de lo que era su voluntad en la historia. Por ejemplo, Pablo en la carta a los Efesios dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo. Entonces, el uso de misterio lo que hacía era enfatizar esa idea de que los sacramentos eran realidades sagradas, que lo que hacían era revelar algo mucho más profundo en Dios. Sin embargo, a medida que el cristianismo se fue expandiendo, a medida que fue creciendo dentro del mundo romano, la iglesia lo que hizo fue adoptar el término sacramentum, que lo que hacía era tener un significado distinto. Tenía un significado en el ámbito militar y un significado en el ámbito jurídico que se refería a un juramento o a un compromiso sagrado. Fue Tertuliano, luego en el siglo II, el que popularizó el uso de sacramentum para referirse a los signos sagrados, a los símbolos sagrados de la fe cristiana. Él lo que mostró fue un paralelo entre el compromiso de un soldado con su ejército y el compromiso de un cristiano con Dios a través del bautismo. Entonces, en sus escritos, lo que hizo fue empezar a usar sacramentum para describir esos signos visibles que lo que hacen es comunicar la gracia divina. Entonces, este cambio en la terminología no solamente reflejó la adaptación cultural de la iglesia en el Imperio Romano, lo que hizo fue ayudar a dar una mayor claridad al significado de estos signos sagrados. Lo que hizo fue diferenciarlos de los simples ritos que ya existían en las prácticas religiosas, y lo que hizo fue convertir la palabra sacramentum en el término principal para referirse a lo que hoy entendemos como sacramento. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando esa doctrina de los sacramentos en los primeros siglos? Había hablado recién de Tertuliano, y los primeros siglos del cristianismo, la comprensión de los sacramentos fue evolucionando a medida que los padres de la iglesia iban reflexionando acerca de su significado y acerca de su papel en la vida de los creyentes. Aunque la primera iglesia celebraba estos signos sagrados, no existía una definición sistemática o una definición tan palpable de lo que significaban estos signos. Fue mediante los pensamientos de los teólogos y de los obispos que se fue consolidando esa doctrina sacramental. Entonces, los primeros en aportar claridad acerca de estos sacramentos está Tertuliano, que fue el primero en utilizar el término sacramentum en un contexto cristiano. Lo aplicó al bautismo, como habíamos dicho, comparándolo al juramento que tiene un soldado con su ejército. Para él, poder recibir el bautismo era un compromiso de fidelidad con Dios y de fidelidad con la comunidad cristiana. Así era el símil que hacía Tertuliano. San Cipriano, en el siglo III, obispo de Cartago, lo que hizo fue enfatizar que los sacramentos no solamente eran marcas o eran signos externos, sino que eran verdaderos medios por los cuales Dios otorga su gracia. Y lo que hizo fue destacar también el papel de esto en la unidad de la iglesia, mostrando que quien recibía estos sacramentos tenía que estar en comunión con la comunidad de fe. Y San Agustín, en el siglo IV y el siglo V, fue quien dio una definición mucho más precisa de los sacramentos. Lo que dijo fue que eran un signo visible de una realidad invisible. Y lo que hizo fue distinguir entre sacramentum, que era el rito externo, y res sacramenti, que era la gracia que se comunicaba a través del signo, a través podríamos decir, de este rito externo. San Agustín, el documento dice que en San Agustín encontramos ya la definición de sacramento bastante ajustada. Los signos sagrados que se refieren a cosas divinas son llamados sacramentos, y gracias a esto, gracias a estos teólogos, lo que pasó fue que ese concepto de sacramento fue diferenciando de otros signos de religiosos. Y lo que hizo fue adquirir un sentido mucho más profundo dentro de la vida cristiana.
Entonces, estas reflexiones lo que hicieron fue sentar las bases para el desarrollo de la teología sacramental en la Edad Media, especialmente con la obra de Santo Tomás de Aquino. ¿Y cómo, ahora vamos a hablar de Santo Tomás, cómo se sistematizó la doctrina de los sacramentos? Si bien es cierto, los sacramentos ya habían sido comprendidos y ya habían sido celebrados desde los primeros siglos del cristianismo, no fue sino hasta ya entrar a la Edad Media que la doctrina sacramental fue sistematizada y fue estructurada. Y para eso, el gran trabajo lo hizo Santo Tomás de Aquino. Y lo que hizo fue, eh, en su obra Suma Teológica, lo que hizo fue dedicar un estudio detallado a los sacramentos y estableciendo los principios que incluso hasta el día de hoy son los fundamentos de la teología cristiana. Entonces, lo que explica Tomás de Aquino fue que existen tres dimensiones esenciales. El signo rememorativo, que cada sacramento lo que hace es recordarnos y hace presente un acontecimiento fundamental en la historia de la salvación, especialmente en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Cristo. El signo manifestativo, que no son solo esos recuerdos del pasado, sino que lo que hacen es comunicar la gracia de Dios aquí y comunicarla ahora. Lo que hace que transforma espiritualmente a quienes lo reciben a través del signo manifestativo. Y el signo prognóstico son una anticipación, o nos muestran una anticipación y prenda de la gloria futura, preparando a los creyentes para la vida eterna. Entonces, a partir de esta teología, la Iglesia lo que hizo fue consolidar la enseñanza sobre los sacramentos, comprendiendo, entendiendo que no solamente son simples símbolos o son recordatorios de la fe, sino que son verdaderos instrumentos mediante los cuales Dios actúa en la historia y mediante Dios actúa en la vida de cada creyente. Entonces, gracias a la obra de Santo Tomás, esta doctrina sacramental lo que hizo fue quedar sistematizada en torno a los principios. Permiten que una comprensión mucho más profunda de lo que es la naturaleza de los sacramentos y sus efectos. Entonces, sus aportes lo que hicieron fue influenciar el desarrollo posterior de la teología y fueron fundamentales para las definiciones en los concilios posteriores, especialmente el Concilio de Trento. Entonces, ahora entramos a los concilios, porque lo que hicieron los concilios fue ir definiendo formalmente los sacramentos. Porque aunque estaban presentes, no siempre existió esta definición formal. Entonces, los concilios que fueron definiendo esto fue el concilio de Lyon en 1274, que fue el primer concilio ecuménico en enumerar oficialmente los 7 sacramentos que conocemos hoy: el bautismo, la confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Llegado al 1400, se definió en el Concilio de Florencia con un poco de mayor precisión lo que la materia y la forma de cada sacramento. O sea, es decir, cuáles son sus elementos esenciales, cómo se conforman y cuáles son las palabras necesarias para su validez. Y en el Concilio de Trento en 1547, en respuesta a la reforma protestante de Lutero, lo que hizo fue reafirmar que estos 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo y que no podían ni ser reducidos ni podían ser aumentados. Esos eran. Y en este concilio lo que se hizo fue definir con autoridad doctrinal que si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos todos por Jesucristo o que son más o menos de 7, sea anatema. Entonces, este decreto lo que hizo fue cerrar la discusión teológica sobre la cantidad y sobre el origen de los sacramentos dentro de la Iglesia, dejando claro o dejando establecido que todos estos sacramentos provienen de la voluntad de Cristo y no provienen de las decisiones humanas o de alguna especie de evolución litúrgica. Entonces, esta teología sacramental, lo que ha hecho es, se ha seguido desarrollando, pero siempre bajo ese marco doctrinal establecido ya en los concilios, lo que asegura la continuidad de esta enseñanza sobre los sacramentos hasta hoy.
Ahora, ¿pero por qué son 7? ¿Por qué son 7? Cuando al principio algunos padres de la iglesia lo que hacían era mencionar solo 3, mientras otros llegaron a hablar incluso de hasta 12. No fue sino hasta el siglo XII cuando la iglesia fijó este número en 7, que es lo que habíamos dicho recién. Y estuvo fundamentada en los principios teológicos de Santo Tomás de Aquino. Y se basó estos sacramentos en las etapas de la vida cristiana. Primero el nacimiento con el bautismo, luego el crecimiento con la confirmación, alimento espiritual con la Eucaristía, curación, que era la penitencia y unción de los enfermos, compromiso de vida, que era la orden sacerdotal, y el matrimonio. Entonces, en estas 5 etapas de la vida se definieron los 7 sacramentos, que es lo que ustedes pueden ver en su pantalla. Y también tanto las etapas de la vida cristiana como los pecados que combaten. Cada sacramento lo que hace es ayudar a superar diferentes aspectos de la fragilidad humana, como la ignorancia, la debilidad y la concupiscencia. También están relacionados con las 7 virtudes cristianas. Santo Tomás lo que hizo fue establecer una relación entre estos sacramentos y las virtudes cardinales, destacando el papel en la formación del carácter cristiano. El libro dice que la razón última del número septenario es el querer de Dios. Los argumentos teológicos son prueba de conveniencia para ilustrar su armonía con la vida humana. Entonces, si bien estas explicaciones ayudan a entender la lógica detrás del número 7, lo más importante es que la Iglesia lo que hizo fue reconocer estos 7 sacramentos como los medios instituidos por Dios, por Cristo, para poder comunicar su gracia. Lo que hizo fue consolidar su doctrina a lo largo de los siglos a través de esto. Entonces, ¿tiene sentido que sean 7? Este número no es arbitrario, como habíamos visto, y entre las principales explicaciones, lo que podemos hacer es, uno, la analogía con la vida humana, que ya lo habíamos visto, el remedio de los pecados, la relación de las virtudes. Y ahora, la pregunta es si existieron cambios en la teología sacramental. En el Concilio Vaticano, lo que hizo fue, el Concilio Vaticano II, en el 1962 a 1965, lo que trajo consigo es poder, eh, es una renovación de la manera en cómo la Iglesia celebra y cómo la Iglesia entiende estos sacramentos. Esta reforma, si bien es cierto, no altera la esencia misma de los sacramentos, lo que intentó hacer fue hacerlos más accesibles y hacerlos más comprensibles para los fieles, para las personas. Lo que hizo fue promover una vivencia mucho más profunda de su significado a través de 3 grandes cambios, que son los que se puede ver acá. Participación activa de los miembros en la liturgia. Lo que se hizo fue enfatizar que el sacramento no es solo para acciones del sacerdote, sino que son celebraciones de toda la comunidad cristiana, y se promovió que los fieles comprendieran que su significado y participaran plenamente en ellos. Segundo, la reforma de los ritos sacramentales. Muchos fueron revisados para poder hacerlos un poco más comprensibles y un poco más cercanos a la cultura actual, eliminando elementos que podían dificultar su vivencia. Por ejemplo, la misa dejó de celebrarse en latín exclusivamente y permitió el uso de las lenguas vernáculas para que los fieles pudieran para que pudieran entender mejor lo que se estaba celebrando y no solo fuera escuchar algo que no iban a entender. También se realizó debido a un enfoque más antropológico. Se resaltó el impacto de los sacramentos en la vida cristiana y su relación con la experiencia humana, en lugar de solamente verlos como normas o de verlos como ritos aislados. Lo que se hizo fue subrayar el papel como encuentros reales con Cristo que transforman la vida del creyente. La Constitución Sacrosanctum Concilium dice que los sacramentos no solo presuponen la fe,
sino que también la alimentan, la robustecen y la expresan. Entonces estos cambios no significaron una alteración a la doctrina sacramental, sino que una renovación por el lado de la vivencia y de la celebración. Ahora, ¿por qué los sacramentos siguen siendo esenciales en la vida cristiana hoy? Los sacramentos no son simplemente costumbres religiosas heredadas del pasado o a través de... Tampoco son rituales simbólicos, sin que tengan alguna relevancia, sino que simplemente como herencia. Al contrario, son el medio por el cual a través Cristo sigue actuando en la iglesia y en la vida de los creyentes, comunicando su gracia de una forma real y transformadora. Lejos de ser prácticas estáticas, lo que hacen es tener un impacto en la vida espiritual y en la relación del creyente con Dios y con la comunidad de fe. Entonces, su importancia se refleja en tres aspectos. Primero, nos configuran con Cristo a través de cada sacramento. El creyente lo que hace es ser introducido de manera más profunda en el misterio de Cristo. Por ejemplo, el bautismo que nos hace hijos de Dios, la confirmación nos fortalece con el Espíritu Santo, la Eucaristía une íntimamente con Cristo al recibir su cuerpo y su sangre. Segundo, nos fortalece en la fe. No solamente son signos externos, sino que realmente lo que busca es transmitir la gracia de Dios, ayudando a crecer espiritualmente. La penitencia nos reconcilia con Dios y restaura esa relación perdida con Él. La unción de los enfermos nos ofrece fortaleza en la enfermedad, el sufrimiento, y el matrimonio y el orden sacerdotal nos otorgan la gracia necesaria para vivir la vocación a la que Dios nos ha llamado. Tercero, acompañan en cada etapa de la vida, porque tanto desde el bautismo, que marca el inicio de una vida cristiana, hasta la unción de los enfermos, que nos prepara para el encuentro definitivo con el Señor, los sacramentos están presentes en cada momento a través de la existencia de las personas. Entonces son una fuente de consuelo, de dirección y de renovación en ese camino de la fe. El documento dice que los sacramentos son encuentros eficaces con Cristo. A través de ellos, los creyentes experimentan su presencia viva y transformadora en un mundo donde muchas personas buscan sentido y propósito. Los sacramentos siguen siendo una vía privilegiada para experimentar la cercanía de Dios. No simples rituales, sino realidades vivas que nos permiten encontrarnos con Cristo, recibir su gracia y fortalecer nuestra fe para afrontar los desafíos de la vida con esperanza. Entonces, los sacramentos tienen su origen en Cristo y han sido transmitidos por la Iglesia, y su desarrollo histórico, como aparece en su pantalla, lo que ha hecho fue enriquecer la comprensión teológica de su significado y son fundamentales para la vida cristiana porque lo que hacen es unirnos con Cristo y a la comunidad de fe. Nos acompañan en cada etapa de nuestra vida y tanto desde el bautismo como hasta la unción de los enfermos, fortaleciendo esa relación con Dios y con los demás creyentes. San Ambrosio, quiero terminar con eso, expresaba esta realidad con una frase que resume la experiencia de los sacramentos y que dice, lo que dijo San Ambrosio fue: Cristo, te me has manifestado cara a cara, te encuentro en tus sacramentos. Muchas gracias.